Quase quebrou a coluna agora na bola. Buenos días a todos por acá. Bueno, yo quisiera comentarles que hace un año llegué aquí a Brasil y como parte de mi programa de trabajo con Brasil, propuse en mi exposición ante el Congreso, ante el Senado, el que pudiéramos celebrar el 50 aniversario por supuesto, del Mundial México 70, pero sobre todo del triunfo de Brasil en aquel memorable mundial. Así lo propuse en el programa de trabajo y luego en el mes de enero, después de conversar este tema con algunos colegas, entre ellos con Carlos, aquí presente, a quien le mando un saludo afectuoso a Italia, le presenté el proyecto a Enrique, aquí estaba presente Conrado, les comenté de la importancia que yo veía de no dejar pasar esta oportunidad. Claro, había toda una serie de actividades sin saber que iba a aparecer luego la pandemia del coronavirus. Entonces, en aquella ocasión nos habíamos propuesto y tuve reuniones con la Federación Mexicana de Fútbol, reuniones con la Confederación Brasileña de Fútbol y habíamos planeado, entre otras varias actividades, un partido de homenaje en el Estadio Azteca justo por estas fechas y ya habíamos logrado pues tener este compromiso, ¿no?, de llevar este partido amistoso e inclusive llevar algunas de las leyendas del fútbol, porque como ustedes bien saben, el fútbol pues es un fenómeno social, cultural, que ha impactado a las sociedades prácticamente en todo el mundo. Y el fútbol en Brasil es prácticamente una religión. Es una religión que todo el mundo practica, que todo el mundo sigue. Y yo creo que el Mundial México 70 hizo que ha sido un parteaguas en muchos sentidos. Por un lado, vivíamos un contexto de cambios y transformaciones sociales, ¿no?, en los 60, finales de los 60. Habíamos tenido 2 años antes la celebración de las Olimpiadas en México, en medio de un problema social gravísimo en el país, ¿no? Las manifestaciones estudiantiles, en fin, sociales en general, pero no solamente en México, sino en otros lugares. Y luego, en el 70, bueno, pues si bien las manifestaciones han disminuido, se mantenían, inclusive se recordaron ustedes en el 70 el famoso halconazo o los halcones, ¿no?, que también produjo una serie de manifestaciones en nuestro país, pero también en el contexto era de transformaciones en todos los ámbitos de la vida, inclusive tecnológicos. ¿Y por qué digo tecnológicos? Bueno, en el 69 se produjo la llegada del hombre a la Luna, y todo lo que eso significó desde el punto de vista tecnológico y espacial. Y en el 70 el Mundial es por primera vez transmitido en vivo y a todo color a todo el mundo. Aquí en Brasil me dicen que todavía no tenían la tecnología para ver los partidos a color, se vieron en la mayoría de las ciudades en blanco y negro todavía en ese año 70, sin embargo, pues en muchos otros lugares ya se pudo ver el fútbol a color. Y no solamente hubo una transformación del fútbol, lo que podemos decir, la modernización del fútbol a partir del México 70, que es considerado por muchos analistas como uno de los mejores que ha habido en la historia, no solo por su organización, por la tecnología utilizada, porque por primera vez se usaron las tarjetas para amonestar o expulsar a un jugador. Por cierto que fue un mundial muy limpio, porque no hubo un solo expulsado en todo el desarrollo del campeonato. También hay que decirlo que muchas de las selecciones que se presentaron en el Mundial México 70 son consideradas hoy en cada país como selecciones históricas. Aquí mismo en Brasil consideran que esa selección, no ha habido otra como esa, Brasil, que compuesta por puros cracks, que por cierto todavía no se comercializaba el fútbol como hoy lo vivimos, porque todos los jugadores de la selección brasileña, ninguno jugaba en el extranjero, todos jugaban en Brasil y jugaban más que por dinero, por la camiseta.
y es el caso, entiendo, de muchos otros equipos, como por ejemplo Perú, que también llegó con una selección que califica una de las mejores que ha tenido ese país en la historia, con grandes jugadores como Cubillas, como Perico León, en fin, grandes jugadores, Chale, Chumpitaz, en fin, que nunca más se han vuelto a reunir. Nuestra propia selección, aunque modesta, también yo creo que fue una de las mejores selecciones que hemos tenido, fue muy bien preparada, 2 años de preparación. Lamentablemente un jugador que era digamos, la clave de la selección, Onofre, desgraciadamente se lastimó unos días antes del Mundial, y ahí perdimos gran parte de la estrategia que se había diseñado para nuestra selección. Sin embargo, también desde el punto de vista económico, comercial, decía, el Mundial México 70 transformó al fútbol, porque el portero, por ejemplo, de la selección mexicana, Ignacio Calderón, el Cuate Calderón, fue vendido años después del Mundial a otro equipo, y fue la primera venta de un jugador mexicano en una cantidad que en ese entonces se consideraba extraordinaria. Lo vendieron por 3 millones de pesos. La franquicia de la U de Guadalajara, donde él se fue a jugar, la franquicia con 20 jugadores costó 2 millones de pesos. O sea, él solo valía más que todo la franquicia con 20 jugadores. Entonces, por eso digo, también transformó en ese sentido al fútbol el México 70. Y finalmente, yo comentaría que ese mundial, y sobre todo después de la eliminación de México por parte de Italia en Toluca, bueno, pues los aficionados mexicanos se volcaron en favor de la selección brasileña, no solo por el juego espectacular, sino porque, bueno, tuvieron un enorme apoyo por parte de la afición, primero de Guadalajara y luego de la Ciudad de México en la final, y generaron una gran simpatía, una gran empatía entre las aficiones mexicana y brasileña, al grado de que después del Mundial México 70, los brasileños invitaron a la selección mexicana a los meses a que vinieran a hacer un juego de la amistad. Y desde entonces aquí se tiene un gran cariño y recuerdo por México, por el apoyo que le brindamos a su selección, y es uno de los factores que unen a los pueblos brasileño y mexicano. Quizás hoy en una coyuntura política muy compleja, pues bueno, este tema del fútbol fue justamente uno de los factores que consideré que era importante llevar como parte de nuestro programa de trabajo. Creo que lo estamos logrando porque ha generado mucha expectativa, no solo de nuestras autoridades, y quiero agradecer a Enrique Márquez, a Conrado, el que hayan acogido esta idea que les presenté en enero pasado, y acá mismo hoy hay un gran entusiasmo por no dejar pasar la celebración de este 50 aniversario, no solo desde el punto de vista deportivo, sino en otros ámbitos, al grado de que el próximo domingo habrá una ceremonia importante aquí en el Estadio Mané Garrincha, que es un estadio mundialista, donde esperamos tener ahí la participación de autoridades del gobierno del Distrito Federal, autoridades de la Confederación Brasileña de Fútbol, de distintas personalidades del mundo, para justamente, a pesar de esta pandemia, pues no dejar pasar este gran acontecimiento. Y bueno, también finalmente señalar que, bueno, ayer nos enteramos con tristeza que falleció el Gansito Padilla a causa de un problema relacionado con el COVID, y bueno, pues él fue uno de los jugadores claves de la selección mexicana en los años finales de los 60s y 70s, ¿no? Pero bueno, creo que también va a ser motivo para hacerle un homenaje a este gran jugador que forma parte de la selección mexicana del 70. Pues esos serían mis comentarios iniciales. Gracias y perdón por extenderme.